¿Alguna vez has imaginado que una de las historias más famosas de la Biblia podría esconder un misterio que pocos se atreven a explorar? ¿Qué pasaría si Caín, el primogénito de Adán y Eva, no fuera en realidad hijo de Adán? Esta cuestión ha generado intensos debates entre eruditos, teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. ¿Qué revela realmente la Biblia sobre esto? ¿Y cómo podría esta posible verdad afectar nuestra comprensión del pecado, la justicia y la redención? Ahora piensa en esto. ¿Podría ser posible que la serpiente del Génesis tuviera un papel más profundo que simplemente engañar a Eva? El nacimiento de Caín esconde una verdad que pasó desapercibida durante siglos. Para encontrar respuestas, debemos mirar de cerca las escrituras y las interpretaciones que han surgido con el tiempo. En Génesis 4:1 leemos: «Y conoció Adán a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He obtenido un varón del Señor». A primera vista, el texto parece simple y directo. Adán y Eva se unieron, y con la ayuda de Dios, Eva dio a luz a Caín. Sin embargo, algunos teólogos señalan que el texto no menciona directamente a Adán como padre de Caín. Más bien, el énfasis está en la intervención divina. Esto llevó al surgimiento de la llamada doctrina de la semilla de la serpiente. Según esta teoría, la relación de Eva con la serpiente habría sido más que una simple conversación. Los defensores de esta idea argumentan que el conocimiento, mencionado en Génesis 3, puede tener una connotación más profunda, sugiriendo una relación que resultó en el nacimiento de Caín. Esta interpretación se ve reforzada por la profecía de Génesis 3:15, donde Dios declara: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella». Para algunos, esto apunta a dos linajes distintos. Otro punto de análisis es la conducta de Caín. Desde el principio expresa envidia y enojo contra su hermano Abel, lo que culmina con el primer asesinato de la humanidad. Dios advirtió a Caín: «El pecado está a la puerta, sobre ti está su deseo, pero tú debes dominarlo». Génesis 4:7. Esta frase sugiere que, independientemente de su origen, Caín tenía el poder de elegir el bien. Si esta investigación te está ayudando a ver la historia de Caín de una manera más profunda y reveladora, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí profundizamos en las escrituras de una manera única e iluminadora. Activa la campana para no perderte los próximos estudios que retarán y fortalecerán tu fe. Después de la caída en el jardín del Edén, Dios pronunció maldiciones que afectarían el destino de toda la humanidad. Entre ellas, llamó la atención una afirmación en Génesis 3:15. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Tradicionalmente, este versículo se interpreta simbólicamente, simbolizando el conflicto espiritual entre el bien y el mal. La simiente de la mujer es vista como Cristo y sus seguidores, mientras que la simiente de la serpiente representa a Satanás y sus seguidores. Sin embargo, una interpretación más controvertida propone que esta semilla no es solo espiritual, sino literal. Según esta teoría, llamada doctrina de la semilla de la serpiente habría generado descendencia físicamente a través de Eva. Los defensores de esta doctrina afirman que el acto de engaño no fue solo una conversación, sino algo que resultó en la concepción de Caín. Según esta interpretación, Caín no sería el hijo biológico de Adán, sino un descendiente directo de la serpiente, vista como una manifestación de Satanás. Esta teoría plantea una serie de cuestiones teológicas y desafía la interpretación tradicional. Uno de los argumentos centrales para esta doctrina se encuentra en Génesis 4:1, que dice: «Y conoció Adán a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He obtenido un varón del Señor». Tradicionalmente,
El versículo indica que Adán y Eva se unieron, lo que resultó en el nacimiento de Caín. Sin embargo, los partidarios de la doctrina de la semilla de la serpiente señalan el lenguaje utilizado en el texto. Destacan que el verbo conocer, del hebreo yada, puede tener un significado simbólico o figurado. Algunos sostienen que la mención de que Eva obtuvo un nombre del Señor podría estar resaltando que el origen de Caín no fue natural, sino el resultado de una intervención inusual. Otro punto de análisis es el comportamiento de Caín. Desde el principio, Caín demuestra actitudes de envidia y rebelión. Cuando Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín, Caín se enfurece. Dios le advierte: si haces el bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta y su deseo está sobre ti, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Sin embargo, Caín no domina el pecado y acaba matando a su hermano. Los defensores de la doctrina de la simiente de la serpiente argumentan que el comportamiento de Caín refleja una naturaleza rebelde heredada directamente de Satanás, en contraste con el linaje de Adán, que a pesar del pecado, mantiene una conexión con Dios. Para apoyar esta teoría, algunos señalan el discurso de Jesús en Juan 8:44. En este versículo, Jesús declara a los fariseos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque en él no es verdad». Los defensores de la doctrina afirman que la expresión «un asesino desde el principio» se refiere a Caín, el primer asesino de la humanidad. Sugieren que Jesús estaba indicando una conexión directa entre el diablo y Caín. La frase «vosotros sois de vuestro padre el diablo» se ve como una indicación de un linaje literal de Satanás, especialmente cuando se asocia con el asesinato, una característica atribuida tanto al diablo como a Caín. Otro elemento central de esta teoría es la profecía de Génesis 3:15, que menciona la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Según los defensores de la doctrina, la palabra semilla, del hebreo cera, se usa generalmente para referirse a la descendencia literal y no simbólica. Para ellos, esto refuerza la idea de que en el Edén surgieron dos linajes distintos: el linaje de Adán y el linaje de la serpiente. Esta interpretación, sin embargo, es cuestionada por la mayoría de los estudiosos, quienes señalan que el término semilla también se utiliza para hablar de descendencia espiritual en otros pasajes de la Biblia. Además, uno de los argumentos más controvertidos es la idea de que el conocimiento que recibió Eva cuando fue engañada por la serpiente puede tener una connotación más profunda. Sugieren que el acto de conocer el bien y el mal era más que simbólico y que el conocimiento podría ser una forma de aludir a una relación íntima. Esta perspectiva, sin embargo, no encuentra un apoyo sólido en el texto hebreo. El verbo usado en Génesis 3 para conocer el bien y el mal es diferente del verbo yada, que se usa para referirse a la relación matrimonial en Génesis 4:1. Esta diferencia de términos debilita el argumento de que el conocimiento era de naturaleza física. Otro punto ampliamente debatido es la cuestión de la genealogía. Génesis 5 presenta la genealogía de Adán y menciona que engendró hijos e hijas. El texto dice: «Cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set». Génesis 5:3. Aquí se menciona a Set como hijo de Adán, pero Caín y Abel no aparecen. Los defensores de la doctrina afirman que la ausencia de Caín en esta genealogía es prueba de que no era hijo de Adán. Sin embargo, los teólogos que rechazan la doctrina explican que Génesis 5 se centra en registrar el linaje mesiánico que vino a través de Set y no el linaje de todos los hijos de Adán.
Otro punto de oposición a la doctrina se encuentra en la teología cristiana tradicional. Según Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo enseña que el pecado y la muerte entraron al mundo a través de Adán, no a través de Satanás, ni de un linaje alternativo. Si Caín fuera el hijo biológico de la serpiente, el pecado no habría entrado al mundo a través de Adán, sino a través de otro agente. Esto contradice la enseñanza central de que todos heredamos el pecado de Adán. Finalmente, es importante resaltar que la interpretación tradicional de los teólogos de Juan 8:44 es que Jesús estaba hablando de paternidad espiritual, no biológica. Cuando Jesús dice que los fariseos tienen al diablo como padre, se refiere al hecho de que imitan las actitudes de Satanás, mentira, engaño y violencia, y no a una conexión física. Esta interpretación es consistente con otros pasajes bíblicos, donde el término padre se usa para describir una relación de influencia espiritual en lugar de descendencia física. Aunque la doctrina de la simiente de la serpiente tiene defensores que utilizan argumentos basados en pasajes como Génesis 3:15, Génesis 4:1 y Juan 8:44, la mayoría de los eruditos y teólogos rechazan esta interpretación. Los argumentos presentados por los defensores dependen de una lectura simbólica de términos y expresiones que tienen significados claros en el hebreo original. La perspectiva tradicional entiende que Caín era hijo de Adán y Eva, y que su naturaleza pecaminosa no proviene de un linaje de serpientes, sino de la caída de sus propios padres, quienes transmitieron la inclinación al pecado a toda la humanidad. Desde el principio, el relato bíblico deja claro que Adán y Eva fueron los padres de Caín y Abel. Génesis 4:1 dice: «Y conoció Adán a Eva su mujer, y ella concibió, y dio a luz a Caín, y dijo: He obtenido un varón del Señor». Este versículo no sugiere ninguna participación de la serpiente en el nacimiento de Caín. Por el contrario, la narración destaca que Eva reconoce el papel de Dios en la concepción de su hijo, apuntando a la intervención divina en la continuidad de la humanidad, incluso después de la caída en el Edén. Los registros genealógicos bíblicos refuerzan esta interpretación. A lo largo de las Escrituras, no hay distinción que sugiera que Caín sea parte de un linaje separado. Génesis 5 presenta la genealogía de Adán, que se centra en Set, pero esto ocurre por razones narrativas y teológicas, ya que Set fue el linaje elegido para la continuidad de la promesa de Dios. Además, en Hechos 17:26 leemos: «De una sola sangre se hizo todo el género humano, para que habite sobre toda la faz de la tierra». Este versículo reafirma que toda la humanidad desciende de Adán, incluido Caín. La ausencia de cualquier referencia a un linaje de serpientes en los registros genealógicos contradice la teoría de que Caín tuvo otro origen. Otro punto central es la declaración de Eva, en Génesis 4:1. «He obtenido un varón del Señor». Estas palabras indican que Eva entendió el nacimiento de Caín como resultado del plan de Dios, y no de una supuesta intervención de la serpiente. La frase «con la ayuda del Señor» revela la conciencia de Eva de la soberanía de Dios en la generación de vida. Este concepto está presente en otras partes de la Biblia, como en el Salmo 127:3. «He aquí, herencia del Señor son los hijos, y el fruto del vientre es su recompensa». La comprensión teológica es clara. Dios es el dador de vida, y esto se aplica al nacimiento de Caín. Si Eva creyera que Caín era el resultado de una relación con la serpiente, le resultaría extraño atribuir su nacimiento al Señor. La teoría de la simiente de la serpiente también se basa en la idea de que el comportamiento de Caín revela una naturaleza pecaminosa heredada de la serpiente. Sin embargo, la Biblia enseña que la pecaminosidad
Es una condición universal que afecta a toda la humanidad debido al pecado de Adán. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo identifica a Adán, no a la serpiente, como la fuente de la naturaleza caída de la humanidad. Caín, como todos sus descendientes, heredó la naturaleza pecaminosa de su padre Adán. Las acciones de Caín, como el asesinato de Abel, reflejan esta naturaleza caída. El pecado de Caín no estuvo determinado por un supuesto linaje separado, sino por sus propias decisiones. Cuando Dios advirtió a Caín en Génesis 4:7, dijo: «Si haces el bien, ¿no serás acepto? Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta, y su deseo estará sobre ti, pero debes hacerlo, gobernarlo». Aquí Dios no trata a Caín como alguien destinado a pecar a través de un linaje malvado. Por el contrario, Dios revela que Caín tenía plena capacidad para dominar el pecado, pero optó por ceder a la envidia y la ira. El concepto de responsabilidad personal por el pecado es central en la teología bíblica. Al igual que Caín, todos los seres humanos tienen el poder de resistir el pecado, pero muchas veces eligen el camino equivocado. Esto es consistente con la enseñanza de que el pecado es una condición heredada de Adán y no de un linaje alternativo. Dios no trata a Caín de manera diferente a sus otros hijos y en ningún momento sugiere que tenga una naturaleza de serpiente. Otro argumento de los defensores de la doctrina de la simiente de la serpiente es la interpretación de Juan 8:44, donde Jesús dice a los fariseos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre». Él era un asesino desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Algunos afirman que Jesús se refería a Caín como el homicida desde el principio, sugiriendo un vínculo literal entre Caín y el diablo. Sin embargo, la interpretación tradicional ve este pasaje como una referencia espiritual, no biológica. La expresión «eres de tu padre el diablo» se entiende como una metáfora espiritual. Así como a Dios se le llama Padre de quienes obedecen su palabra, al diablo se le llama Padre de quienes siguen sus mentiras y sus malas acciones. La Biblia utiliza con frecuencia el término «padre» para referirse a una relación de influencia y carácter, en lugar de linaje biológico. Un ejemplo de esto está en Juan 1:12-13, donde los que creen en Cristo son llamados hijos de Dios, no porque nacieron biológicamente de Dios, sino porque fueron hechos hijos mediante la fe. Otro punto crucial en contra de la doctrina de la simiente de la serpiente es la doctrina del pecado original. Según 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. El versículo establece una relación entre la desobediencia de Adán y el estado de pecado de la humanidad. Si Caín no fuera descendiente de Adán, esto comprometería la universalidad del pecado original. La doctrina cristiana afirma que toda la humanidad heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, y es exactamente por eso que la obra redentora de Cristo es necesaria. Además, la noción de semilla de serpiente en Génesis 3:15 se interpreta ampliamente como una metáfora de la batalla espiritual entre el bien y el mal. La simiente de la mujer se ve tradicionalmente como una referencia a Cristo y sus seguidores, mientras que la simiente de la serpiente simboliza a Satanás y sus seguidores. La expresión semilla, hebreo, zera, puede referirse tanto a la descendencia física como a un grupo de seguidores espirituales. Esta interpretación es reforzada por Efesios 6:12, que dice: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales».
El conflicto no es físico, sino espiritual. La conexión entre Caín y la simiente de la serpiente es, por tanto, una relación espiritual y no biológica. Así como los fariseos fueron llamados hijos del diablo por Jesús, Caín es identificado como parte de la simiente de la serpiente por sus acciones rebeldes y asesinas. El hecho de que Caín se alejara de Dios y cometiera el primer asesinato de la humanidad no significa que tuviera una naturaleza maligna innata, sino que, como todos los seres humanos, cedió a la influencia del pecado que ya estaba presente en el mundo después de la muerte. Caída de Adán. La Biblia presenta a Caín como hijo de Adán y Eva, así como todos los seres humanos son descendientes de Adán. Su pecaminosidad es consecuencia de la caída y la condición heredada de sus padres, no de un supuesto linaje separado. Aunque Caín fue el primero en cometer un asesinato, la advertencia de Dios en Génesis 4:7 demuestra que tenía la capacidad de resistir el pecado, pero eligió lo contrario. Este patrón de lucha contra el pecado es el mismo que todos enfrentamos hoy. La historia de Caín ofrece lecciones espirituales que van mucho más allá de la especulación sobre un supuesto linaje alternativo. La Biblia invita a sus lectores a reflexionar sobre el poder destructivo del pecado, la importancia de la responsabilidad personal y la necesidad de la redención a través de Jesucristo. En Romanos 5:19 leemos: «Porque así como por la desobediencia de un hombre todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán hechos justos». Este versículo resalta el impacto de la desobediencia de Adán y al mismo tiempo señala la redención traída por Cristo. A lo largo de la historia, algunas tradiciones gnósticas y esotéricas han intentado reinterpretar la narrativa del Génesis. Para los gnósticos, la serpiente no era vista como una figura del mal, sino como un símbolo de la sabiduría que trajo el conocimiento a Eva. Según esta perspectiva, el nacimiento de Caín habría sido el resultado de esta supuesta iluminación ofrecida por la serpiente. Sin embargo, este punto de vista no encuentra apoyo en la narrativa bíblica, que presenta a la serpiente como un agente de engaño y rebelión contra Dios. La serpiente se presenta como la responsable de llevar a Eva a la desobediencia, lo que resultó en la caída de la humanidad. La Iglesia primitiva rechazó con vehemencia cualquier idea de un linaje biológico separado vinculado a la serpiente. Líderes influyentes como Ireneo y Agustín se pronunciaron en contra de esta teoría, afirmando que toda la humanidad, incluido Caín, desciende de Adán y Eva. Basaron sus creencias en pasajes como Hechos 17:26, que dice: «De una sola sangre se hicieron todos, raza humana para habitar sobre toda la faz de la tierra». Para estos teólogos era esencial preservar la comprensión de que todos los seres humanos comparten el mismo origen, ya que esto garantiza la universalidad del pecado y, en consecuencia, la necesidad de la redención por medio de Cristo. En lugar de centrarse en los orígenes biológicos de Caín, la Biblia invita a sus lectores a reflexionar sobre su legado espiritual. En 1 Juan 3:12 leemos: «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Este versículo no sugiere que Caín fuera físicamente hijo de Satanás, sino que siguió el camino de rebelión e injusticia que caracteriza el mal comportamiento. La expresión «era del maligno» no se refiere a una relación biológica, sino al hecho de que Caín permitió que su conducta se alineara con el carácter de Satanás. La Biblia muestra que la corrupción espiritual y moral es el resultado de decisiones humanas. Dios advirtió a Caín antes del asesinato de Abel, diciendo: «Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta, y su deseo estará sobre ti, pero debes gobernar sobre ti». Eso. Génesis 4:7. Aquí
Dios deja claro que el pecado estaba al acecho, pero Caín tenía la capacidad de resistir y dominar sus emociones. El comportamiento de Caín no fue resultado de una supuesta naturaleza heredada de la serpiente, sino de sus propias decisiones. Dios le dio la oportunidad de cambiar, pero Caín optó por ceder al odio y la envidia. La reacción de Dios tras el asesinato de Abel revela el equilibrio entre justicia y misericordia. Cuando Dios confronta a Caín y le pregunta: ¿Dónde está Abel tu hermano?, Caín responde insolentemente: «No lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?». Génesis 4:9. Incluso después de este acto de falta de respeto, Dios no castiga a Caín con la muerte inmediata. En cambio, establece una protección sobre él, colocándole una marca para que nadie lo mate. Génesis 4:15 dice: «Y el Señor le puso señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara». Esta demostración de la misericordia de Dios es un recordatorio de que incluso frente al pecado, Él continúa ejerciendo compasión y justicia. Otro punto importante es que el comportamiento de Caín no fue tratado por Dios como algo predestinado. Dios no lo consideró irremediablemente malo por su origen. La advertencia en Génesis 4:7 revela que Caín pudo haber resistido el pecado, pero decidió no hacerlo. Esto refuerza la doctrina del libre albedrío, en la que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Incluso después del asesinato de Abel, Dios no lo abandonó por completo. El hecho de que Caín recibiera una marca de protección muestra que incluso en medio del juicio, Dios revela su gracia y misericordia. Otro elemento importante reside en el significado teológico de la simiente de la serpiente en Génesis 3:15. En este versículo Dios declara: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». La interpretación más aceptada entre los teólogos es que esta profecía apunta a la batalla espiritual entre Cristo, la simiente de la mujer, y Satanás, la simiente de la serpiente. Cristo, a través de su muerte y resurrección, hirió la cabeza de Satanás, asegurando la victoria sobre el pecado y la muerte. La simiente de la serpiente no se refiere a un linaje biológico descendiente de Satanás, sino a quienes siguen su camino de rebelión contra Dios. Además, es importante enfatizar que la doctrina del pecado original está en el centro de toda la teología cristiana. Romanos 5:12 dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». El origen del pecado está asociado a Adán, y es a través de él que toda la humanidad heredó la naturaleza pecaminosa. Si Caín fuera el hijo biológico de la serpiente, esto comprometería la doctrina del pecado original y la necesidad universal de la redención en Cristo. El legado de Caín no está vinculado a su supuesto origen biológico, sino a sus elecciones. Él representa a aquellos que ceden al pecado, rechazan las advertencias de Dios y permiten que el mal domine sus corazones. Su historia enseña sobre la lucha interna entre el bien y el mal, un conflicto que enfrentamos todos los seres humanos. La guerra espiritual mencionada en Efesios 6:12. «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo», se refleja en la vida de Caín. Se dejó influenciar por el mal, pero no por una herencia biológica de la serpiente, sino por la elección de seguir el camino del pecado. Las Escrituras dejan claro que la humanidad comparte un origen común en Adán. Hechos 17:26 afirma que Dios hizo de una sola sangre todo el linaje humano para que habitara sobre toda la faz de la tierra. Esta visión de unidad entre todos los seres humanos es fundamental para la doctrina cristiana de la salvación.
Si todos comparten el mismo origen y la misma naturaleza caída, entonces todos necesitan la misma redención ofrecida por Jesucristo. Si hubiera un linaje alternativo y separado, se rompería la base teológica de la universalidad del pecado y la redención. Por lo tanto, en lugar de buscar interpretaciones especulativas, las Escrituras apuntan a la realidad espiritual. La historia de Caín no trata de linajes secretos, sino de elecciones humanas, responsabilidad personal y el poder transformador de la gracia divina. Caín, como todos nosotros, enfrentó la lucha contra el pecado, y a pesar de sus fracasos, Dios le extendió un acto de misericordia. Sus acciones reflejan el conflicto espiritual que ha estado presente en todo ser humano desde la caída de Adán, una batalla que solo se puede ganar mediante la obediencia a Dios y la fe en Cristo. Si este viaje te ha aportado nuevos conocimientos, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí exploramos las Escrituras con profundidad y claridad, revelando verdades que fortalecen su fe. Deja tu me gusta, comparte con quienes necesiten escuchar este mensaje y activa la campanita para no perderte los próximos estudios bíblicos.